Buenas tardes, el día de hoy vamos a continuar con la sesión respectiva al tema de probabilidad, en la cual, después de haber visto lo que corresponde básicamente al espacio muestral y al tema de conteo de los puntos muestrales, vamos a retomarlo a través de tres temas, básicamente lo que es probabilidad de un evento, reglas aditivas y lo que corresponde a probabilidad condicional, independencia y regla del producto. Bien, antes que nada, en cuestión de probabilidad de un evento, tal y como habíamos visto en sesiones previas, donde vimos los temas que corresponden al conteo de puntos muestrales, donde vimos la regla de multiplicación, la regla de multiplicación generalizada, la cuestión de permutaciones y el tema de combinaciones, esos puntos nos van a permitir, evidentemente, llegar, en este caso, a determinar la probabilidad de un evento. Antes que nada, cuando hacemos algún tipo de afirmaciones como si Fernando o Javier probablemente pasará la materia, si se tiene 70% o algún otro número o porcentaje correspondiente a probabilidades para obtener un puesto deseado, la mayoría de sus compañeros van a probablemente estar casados al salir de la carrera, básicamente son afirmaciones que expresan un resultado del cual no se tiene por completo la certeza de que ocurrirán, pero que con base en alguna estimación, en su experiencia o en algún otro dato subjetivo u objetivo, les permite determinar la comprensión de la estructura de un experimento en el cual ustedes están confiando hasta cierto punto en la validez de dicha afirmación. Ahora bien, esta sesión va a ser considerada únicamente aquellos experimentos para los cuales el espacio muestral, del cual ya habíamos hablado en sesiones previas, que tiene que ver con S, contiene un número finito de elementos. La probabilidad de la ocurrencia de un evento que resulta de tal experimento estadístico se va a evaluar utilizando un conjunto de números reales, los cuales son denominados pesos o probabilidades. Estos evidentemente van a ir de 0 a 1, entendiendo que la suma de las probabilidades totales de dicho conjunto va a ser igual a 1. Ahora bien, lo que platicábamos, para todo punto en el espacio muestral se asigna una probabilidad tal que la suma de las probabilidades es igual a 1. Hay que tomar en cuenta dos aspectos en este sentido. Si se estima que al llevar a cabo el experimento va a ocurrir cierto punto muestral, se le asigna a este una probabilidad de 1 o cercana a 1. Si en cambio se cree que no hay probabilidades de que ocurra cierto punto muestral, se le va a asignar a este una probabilidad cercana a 0. En muchos experimentos, tales como lanzar una moneda, un dado o algún otro, como por ejemplo una baraja, todos los puntos muestrales tienen la misma oportunidad de ocurrencia, por lo cual se les asignan probabilidades iguales. A esos puntos fuera del espacio muestral, es decir, aquellos eventos simples que no tienen posibilidades de ocurrir, se les asigna una probabilidad cero. Para encontrar la probabilidad de un evento al que vamos a llamar A, se le suman todas las probabilidades que se asignan a los puntos muestrales en A. Para encontrar en este caso esa suma, que tiene una probabilidad, se denota como P de A, es decir, la probabilidad de un evento A va a ser la suma de los pesos de todos los puntos muestrales en A. Por lo tanto, obviamente en este caso la probabilidad de A va a estar en el intervalo de 0 a 1, por lo cual el conjunto cero de dicha probabilidad va a ser igual a 0, y la probabilidad del espacio muestral, hay que entender y hay que hacer la diferencia o la acotación entre lo que es un evento, que en este caso el evento es A, evidentemente, y corresponde a un espacio muestral denominado S. Esa probabilidad de dicho espacio muestral va a ser igual a 1, solo en el supuesto de que el evento A llegara a integrar todos los puntos muestrales de dicho espacio muestral, va a ser entonces igual a dicho espacio muestral y por lo tanto igual a 1. Si dicho evento exclusivamente corresponde a una parte, una fracción de dicho espacio muestral, evidentemente no va a corresponder a dicha cantidad. Ahora bien, si además de todo ello, lo que corresponde a los eventos A1, A2, A3 son una serie de eventos mutuamente excluyentes, hay que recordar que cuando se habla de eventos mutuamente excluyentes, se habla de que uno u otro puede ocurrir, no al mismo tiempo. Por lo tanto, la probabilidad de la unión de dichos eventos que son mutuamente excluyentes van a ser igual a la suma de la probabilidad de cada uno de dichos eventos. Vamos a poner un ejemplo. Si una moneda se lanza dos veces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra al menos una cara?
Si el espacio muestral de este experimento, tal como hemos realizado en ejercicios previos, corresponde a S y va a integrar obviamente los resultados o los puntos muestrales de dicho lanzamiento, tomando en cuenta que van a ser dos lanzamientos, vamos a tener los siguientes resultados. Es decir, que después de lanzar una moneda dos veces podemos tener cara a cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz. Es decir, tenemos básicamente un espacio muestral formado por cuatro posibles resultados. Ahora bien, lo que nos pide el ejemplo es básicamente determinar la probabilidad de que ocurra al menos una cara en esos dos lanzamientos. ¿Qué significa eso? Que si la moneda está balanceada, cada uno de estos resultados tendrá las mismas probabilidades de ocurrir. Por lo tanto, asignamos una probabilidad de W en este caso, de weighted, a cada uno de los puntos muestrales. Bajo ese argumento, evidentemente, podemos observar que los puntos muestrales que contemplan al menos como resultado una cara corresponden básicamente al primero, segundo y tercero, en donde podemos ver cara a cara, cara cruz y lo que corresponde a cruz cara. Por lo tanto, evidentemente, si tenemos la misma probabilidad para cada uno de estos puntos muestrales, en este caso de W, vamos a decir que 4W, en este caso, va a ser igual a 1. Hay que recordar que esta unidad corresponde a la probabilidad al 100%, lo cual significa que si 4W es igual a 1, se puede en este caso despejar W, que corresponde a la probabilidad por evento, que va a ser igual a un cuarto de probabilidad por cada uno de esos eventos, por cada uno de estos resultados. ¿Qué significa eso? Que si aquí tenemos tres posibles resultados o tres posibles eventos en los cuales obtengamos al menos una cara, significa que vamos a tener una suma de esos tres posibles resultados para obtener la probabilidad que se está buscando. Entonces, si A representa el evento de que ocurra al menos una cara, significa que en este caso nuestro evento va a corresponder a los tres primeros resultados de nuestro espacio muestral completo, es decir, HH, HT, TH, que significa básicamente cara a cara, cara cruz y lo que corresponde a cruz cara. Por lo tanto, la probabilidad de dicho evento va a corresponder a la suma de la probabilidad de cada uno de estos eventos, tal como lo vimos en nuestro teorema anterior, donde la unión básicamente o la probabilidad de la unión de diferentes eventos corresponde a la suma de la probabilidad de cada uno de dichos eventos. ¿Qué significa eso? Si cada evento, cada resultado, perdón, tiene una probabilidad de un cuarto, la suma de la probabilidad de cada uno de estos resultados, que es de un cuarto, nos va a dar la probabilidad completa del evento A, que corresponde básicamente a que ocurra al menos una cara. ¿Qué significa? Que vamos a tener tres cuartos de probabilidad de que ocurra dicha situación. Esto traducido evidentemente a números decimales nos daría 0.75, es decir, el 75% de probabilidad de que ocurra lo que corresponde a la situación planteada. Es decir, que al menos una cara ocurra o que salga durante un lanzamiento dos veces de una moneda. Vamos a ver un segundo ejemplo. El segundo ejemplo va a ser con un dado cargado. Cuando hablamos de que está cargado, significa evidentemente que va a caer evidentemente hacia a una de sus seis caras. Esto obviamente con la finalidad de hacer fraude al respecto. Sin embargo, bueno, para el ejemplo se carga el dado de tal forma que exista el doble de probabilidades de que salga un número par que uno impar. Si recordamos, evidentemente el dado tiene seis posibles resultados, de 1 a 6. Y si de entre ellos hay el doble de probabilidades de que salga un número par, significa que vamos a tener el doble de probabilidades de que ocurra un 2, un 4 y un 6, a diferencia de 1, 3 y 5. Ahora bien, si contemplamos o tomamos en cuenta para este ejemplo que E va a corresponder al evento de que ocurra un número menor que 4, en un solo lanzamiento del dado necesitamos calcular la probabilidad de dicho evento. Es decir, la probabilidad de que ocurra al menos un número menor que 4, es decir, de 1 a 3, y tomando en cuenta que el número par, que en este caso sería 2 dentro de esa situación, tiene un doble de probabilidad que el resto de los números. Bajo esta argumentación, lo que tendríamos que tener es primero determinar nuestro espacio muestral. Nuestro espacio muestral va a estar dado por lo que corresponde básicamente a los posibles resultados de nuestro experimento. Es decir, vamos a obtener
1, 2, 3, 4, 5 y 6 como posibles resultados de nuestro espacio muestral. Por lo cual, evidentemente, si habláramos de que el dado no estuviera cargado, la probabilidad para cada uno de estos posibles resultados sería exactamente la misma, es decir, de un sexto. Pero, tal como viene en el ejemplo, existe el doble de probabilidades de que salga un número par que uno impar. ¿Qué significa? Que el 2, el 4 y el 6 van a tener el doble de probabilidad de que salgan con respecto a los números impares, esto dado que el dado está cargado. Dado esa condición, significa que vamos a tener que asignarle una probabilidad de W a cada número impar y evidentemente el doble para lo que corresponde a los números pares. Si hiciéramos esa suma, es decir, tendríamos un W para 1, 2 Ws para 2, 1 W para 3, 2 W para 4, 1 W para 5 y 2 W para 6. ¿Qué significa eso? Que la suma de dichas probabilidades nos debería dar 9. ¿Sí? Esta parte sí quiero que la analicen muy bien a efecto de que puedan entender de dónde sale, en este caso, la suma de 9W. ¿Por qué? Porque en este caso 2, 4 y 6 tienen el doble de probabilidades, es decir, son iguales a 2W, mientras que 1, 3 y 5 exclusivamente son iguales a 1W. Si hacemos esa suma de forma directa, nos va a dar que la suma de las probabilidades, que debe ser igual a 1, va a ser igual a 9W. Y si despejamos esta parte, significaría que nuestra probabilidad para cada uno de estos resultados, en el supuesto de que sean impares, va a ser igual a un noveno. Por lo cual, evidentemente, para los números pares va a ser igual a 2 novenos. Por lo cual, y de forma consiguiente, dado que nuestro evento va a ser igual a los datos que sean menores a 4, vamos a tener que nuestro espacio muestral, que es de 1 a 6, para el evento E va a ser igual exclusivamente al conjunto de datos de 1 a 3. Y dado que estamos buscando la probabilidad de que ocurra este evento, la suma de dichas probabilidades por cada uno de los resultados nos va a dar que un noveno para 1 que es impar, 2 novenos porque es el doble de probabilidad de que dé esa ocurrencia para el número par 2 y un noveno para el 3. Esta suma nos va a dar igual, en este caso, a 4 novenos, que sería básicamente lo que estamos buscando para nuestro ejemplo 2. Esta parte de fracción también evidentemente se puede simplificar, se puede traducir, en este caso a números decimales o a porcentajes. El tercer ejemplo, si tomamos en cuenta el ejemplo anterior, que era básicamente el del dado cargado, y si tomamos en cuenta que el evento A va a corresponder a aquel que resulte un número par y B va a ser el evento de que resulte un número divisible entre 3, necesitamos calcular, en este caso, la probabilidad del evento A unión B y lo que corresponde a la intersección, a la probabilidad de la intersección de dichos eventos. ¿Cómo vamos a hacer este cálculo? Primero hay que recordar lo que ya se vio en las sesiones pasadas con lo que corresponde a la unión de A y B y lo que corresponde a la intersección de eventos. Y a partir de ahí, evidentemente, tomar en cuenta lo que corresponde a la determinación que estamos viendo en esta sesión para lo que corresponde a la estimación de la probabilidad. Ahora bien, si los eventos A, que corresponde básicamente a un número par, del espacio muestral que tenemos de 1 a 6, eso significa que corresponde a los resultados 2, 4 y 6. Y para lo que corresponde al evento B, que va a ser básicamente aquel que integre los números divisibles entre 3, va a corresponder a los resultados del espacio muestral S de 3 y 6. Por lo tanto, A va a ser igual al conjunto 2, 4, 6 y B va a ser igual al conjunto de datos 3 y 6. Por lo tanto, para lo que corresponde a, en este caso, la unión de los eventos, va a ser igual a 2, 3, 4, 6, que básicamente es la unión de dichos eventos, y para la intersección de los eventos va a corresponder al punto en lo cual ambos eventos tengan obviamente conexión, que va a aplicar exclusivamente para el dato 6. Por lo tanto, al asignar una probabilidad de nueva cuenta que habíamos contemplado en el ejemplo pasado, de un noveno a cada número impar y de 2 novenos a cada número par, se tienen los siguientes resultados. Dado que la unión de lo que corresponde a los eventos A y B, vamos a tener 2 novenos para el 2, un noveno para el 3, en este caso vamos a tener 2 novenos para el 4 y 2 novenos para el 6. En este caso, esta suma que ya integra
el conjunto de los datos que tenemos básicamente, en este caso de la unión de A y B, 2, 3, 4 y 6, básicamente nos va a dar un resultado de 7/9 de probabilidad de que nos salgan esos datos. Y para lo que corresponde a la probabilidad de la intersección de los eventos A y B, que únicamente integran en este caso el resultado 6, la probabilidad de que es un número par va a ser igual a 2/9. Y esto básicamente sería el resultado de lo que buscamos en este tercer ejemplo. Ahora bien, si el espacio muestral para un experimento contiene n elementos, todos los cuales tienen las mismas probabilidades de ocurrir, podemos asignarle una probabilidad igual a 1 sobre n a cada uno de dichos n puntos. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de que cualquier evento A contenga n de estos n puntos muestrales es entonces la división o el cociente del número de elementos en A y el número de elementos en S, que es el espacio muestral, por lo cual se puede deducir la siguiente regla o teorema, que si un experimento puede dar como resultado cualquiera de n diferentes resultados que tienen las mismas probabilidades de ocurrir, y si exactamente n de estos resultados corresponden al evento A, entonces la probabilidad del evento A va a ser igual, en este caso, a n sobre n. Recordando evidentemente que n de estos resultados corresponden al evento A y que n básicamente corresponde a todos los conjuntos o todos los puntos muestrales que se encuentran evidentemente en el espacio muestral. ¿Cómo podemos determinar este teorema que vamos a obviamente a seguir utilizando en los posteriores ejercicios? Vamos a verlo con algunos ejemplos. Ahora, si a un diplomado de probabilidad para ingenieros asisten 25 estudiantes de ingeniería industrial, 10 de ingeniería mecánica, 10 de ingeniería eléctrica y 8 de ingeniería civil, básicamente si hacemos la suma de estos datos nos va a dar evidentemente 25 más 10 más 10 más 8 nos va a dar un total de 53. 53 básicamente puntos muestrales diferentes. Evidentemente, si un maestro cualquiera, eligiera al azar a un estudiante para que conteste una pregunta dentro de este diplomado, ¿cuál es la probabilidad de que en este caso el elegido sea para el inciso A, un estudiante de ingeniería industrial, o B, un estudiante de ingeniería civil o estudiante de ingeniería eléctrica? Dado el teorema o regla anterior, en la cual la probabilidad del evento es igual, en este caso, al conjunto de los puntos muestrales de dicho evento entre el conjunto de datos o puntos muestrales del espacio muestral, si se dan cuenta, tendríamos primero que determinar el espacio muestral. El espacio muestral es lo que hicimos hace unos instantes, básicamente la suma de todos estos puntos muestrales, es decir, los 53 ingenieros que asistieron al diplomado, y evidentemente para el inciso A, que sea estudiante de ingeniería industrial, tendríamos que determinar el evento de esta pregunta, que corresponde básicamente a los ingenieros industriales, por lo cual en este caso, el tamaño del evento A sería igual a 25. 25 sobre 53 nos daría evidentemente el resultado de lo que corresponde a la probabilidad para el inciso A. Y el inciso B, que es un estudiante de ingeniería civil o estudiante de ingeniería eléctrica, tendríamos que hacer la suma de estos dos eventos. Hay que rever y recordar que para ingeniería civil, el caso de lo que corresponde al tamaño de dicho evento es igual a 8 y que para ingeniería eléctrica es igual en este caso a 10. ¿Qué significa eso? Que la suma de los dos, 18 sobre 53, que es el espacio muestral, nos daría también la probabilidad que corresponde a este inciso. Que básicamente, evidentemente, si denotáramos dichas especialidades con lo que corresponde a las letras I, M, E y C, para lo que corresponde a industrial, mecánica, eléctrica y civil, básicamente nos permitiría determinar los eventos que estamos haciendo estudio en este ejercicio. Ahora bien, lo que ya habíamos contemplado, si nuestro espacio muestral está integrado por 53 y todos tienen las mismas probabilidades, evidentemente, de ser elegidos, entonces hablamos de que para el inciso A, 25 de 53 sería básicamente lo que corresponde a nuestra probabilidad. Y lo que corresponde, en este caso que ya habíamos platicado, a la suma de las ingenierías civil o eléctrica, nos da igual a 18, la probabilidad de dicho evento, que es la unión de ambos, básicamente sería 18 sobre 53 la probabilidad. Repito, lo que corresponde a estas fracciones también pueden ser expresadas como un porcentaje, que es lo más común, o como en este caso un número decimal. Un quinto ejemplo. Vamos a tomar en cuenta, en este caso ya ahora con un juego de póker, en el cual mediante una mano en la cual cualquiera de los jugadores pudiera tener, obviamente para
participar consta evidentemente de 5 cartas. ¿Cuál sería la probabilidad de tener en dicha mano 2 ases y 3 jotas? Hay que recordar que en este caso la baraja americana o la de póker tiene 52 barajas, pero evidentemente tenemos para cada uno de lo que corresponde a los ases y a las jotas, tenemos hasta 4 posibilidades. Ahora bien, hay que recordar para al menos resolver en este caso este ejercicio, vamos a hacer uso de diferentes herramientas que ya hemos estado viendo. Para lo primero, en este caso necesitamos verificar cuál es la probabilidad de que se tengan 3 ases y 3 jotas. Primero, antes que nada, necesitamos determinar, en este caso, la mano de póker, que consta de 5 cartas. Esto se va a resolver de primera instancia con la utilización de combinaciones, que fue uno de los últimos puntos que vimos la sesión pasada. Si recordamos lo que corresponde a la fórmula para la resolución de combinaciones, hay que recordar que las combinaciones son arreglos que no importa el orden en el cual se encuentran, únicamente los resultados que se toman en cuenta. Para lo que corresponde en este caso a dicha combinación, necesitamos en este caso sacar el ratio o la división de lo que corresponde a n factorial entre lo que es r factorial, que es básicamente los arreglos, multiplicado n por r factorial, nos daría el siguiente resultado. Dado que el número de formas de tener, en este caso, 2 ases de 4 cartas, recordando que solamente hay 4 posibilidades de tener 4 ases, entonces nuestro arreglo sería de esta forma. Tenemos básicamente 4 cartas y tenemos evidentemente 2 ases que son los cuales se pueden tener. Nuestro resultado sería, utilizando la fórmula de combinaciones, igual a 4 factorial sobre 2 factorial y 2 factorial, que en este último 2 factorial sería básicamente el resultado de la diferencia de n menos r, que es 4 menos 2, nos daría 2 factorial. Esto al final nos daría un resultado de 6. Hagan obviamente la operación en su calculadora, 4 factorial entre lo que corresponde a la multiplicación de 2 factorial por 2 factorial. Nos va a dar un resultado de 6. 6 formas de tener evidentemente 2 ases de 4 cartas. Ahora bien, para lo que corresponde a las 3 jotas, el número de formas de tener 3 jotas de 4 cartas va a ser, utilizando la misma fórmula de combinaciones, lo que corresponde a 4 de 3. Este caso significaría 4 factorial sobre 3 factorial por 1 factorial. Recordar que este 1 factorial sale básicamente de hacer la diferencia de n, que es 4, menos r, que es 3. 4 menos 3 nos daría 1 factorial. Y lo que corresponde al resultado final nos daría 4. Es decir, 4 formas de tener 3 jotas de 4 cartas para esta mano de póker. Ahora bien, ya tenemos determinada las combinaciones para lo que corresponde a los ases y las combinaciones que tenemos básicamente para lo que corresponde a las jotas. Ahora necesitamos, mediante la regla de la multiplicación, que la vimos también en la sesión antepasada y pasada, básicamente podemos obtener la cantidad básicamente de manos con 2 ases y 3 jotas que se obtiene al multiplicar los resultados previos, que básicamente es la combinación de los ases y la combinación de las jotas, es decir, 6 por 4. Ese resultado de esa regla de multiplicación nos va a dar 24 manos con 2 ases y 3 jotas. Ahora bien, el número total de manos de póker de 5 cartas, todas las cuales tienen las mismas probabilidades de ocurrir, va a ser igual a lo siguiente. Ya que tenemos 24 manos, vamos ahora nuevamente a utilizar por combinaciones la resolución. Si se acuerdan, nuestra baraja, americana tiene 52 cartas. Dado que tenemos, en este caso, por mano de póker, en este caso 5 cartas, la combinación posible que podemos obtener, evidentemente va a ser mediante la fórmula de combinaciones, en este caso, el número total de nuestro espacio muestral, que es el de 52, sobre R, que es igual a 5, que corresponde a las 5 cartas que vamos a manejar en nuestra mano de póker. Evidentemente, por lo que corresponde a la diferencia de n menos r, dado que son 52 menos 5, nos va a dar 47 factorial. Si hacemos esta operación, ustedes pueden hacerla en su calculadora, nos va a dar 2 millones y medio, bueno, lo voy a decir literalmente, 2.598.960 formas diferentes. Ahora bien, esto es básicamente las combinaciones que pueden ocurrir. Por lo tanto, necesitamos determinar la probabilidad del evento de obtener 2 ases y 3 jotas en una mano de póker de 5 cartas. Ahora bien, únicamente a efecto de clarificar un poco, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, hay que recordar que para determinar la probabilidad, nosotros necesitamos, en este caso, mediante la regla que vimos al principio, evidentemente determinar, en este caso, el tamaño de nuestro evento A
y evidentemente el espacio muestral, ¿sí? Ahora bien, ya que tenemos eso, esa va a ser la última fórmula que vamos a ocupar. Ahora bien, en nuestra probabilidad, lo primero que determinamos es la forma en la cual se van a combinar o se pueden combinar dos aces y tres jotas en una mano de póker. Eso ya nos dio un resultado de que son 24 manos posibles con dos aces y tres jotas. Ahora bien, ese va a ser el tamaño de n, que es nuestro evento posible. En este caso, va a ser básicamente lo que corresponde a nuestro valor de a. Ese sería n. Ahora bien, lo que hacemos aquí es determinar la cantidad de combinaciones posibles que pueden darse con lo que corresponde a nuestra baraja completa, que es de 52 cartas, tomando en cuenta manos de 5 cartas en este caso. Es decir, cada mano en este supuesto puede tener hasta 2.598.960 combinaciones diferentes de estas 52 cartas. ¿Qué significa eso? Que esto va a ser igual a n y eso va a ser el espacio muestral, evidentemente, sobre el cual vamos a dividir nuestros datos para obtener la probabilidad de que salga una mano de las 24 posibles con dos aces y tres jotas. Ahora, una vez que tenemos ya entendido esto, nos va a ser muy claro que vamos a tener que dividir 24 entre esta cantidad para obtener la probabilidad de que nuestra mano de póker nos dé, en este caso, dos aces y tres jotas, lo cual va a ser evidente muy bajo. ¿Cuál va a ser en este caso la probabilidad? Aquí hay un pequeño error. Bueno, no es error, perdón. Esta es la fórmula que estamos aplicando y el evento es C. Básicamente le podemos poner A o C, no hay problema. Nada más es necesario tener claro de dónde salen los datos. Ahora bien, la probabilidad de nuestro evento de obtener dos aces y tres jotas en una mano de póker de 5 cartas, tomando en cuenta, en este caso, 52 cartas, es de 24 sobre 2.598.960 posibles combinaciones. ¿Qué significa eso? Que nos va a dar un resultado de 0.9 por 10 a la menos 5. O lo que es igual a 0.000009 en este caso. ¿Qué significa eso? Obviamente 0.509 de probabilidad de que se dé, obviamente, dicha situación. Como ustedes ven, la probabilidad es muy baja. Ahora bien, vamos a continuar. Si los resultados de un experimento no tienen las mismas probabilidades de ocurrir, que fue lo que estuvimos viendo hasta este momento en los ejemplos pasados, de que cada uno de los resultados tenía la misma probabilidad de ocurrir, pero que en este supuesto no va a ocurrir de la misma manera, las probabilidades se deben asignar con base en el conocimiento previo en la evidencia experimental, es decir, básicamente con datos históricos, en este caso previos, por lo que corresponde en este caso a cómo se puede asignar una probabilidad o por evidencia experimental, es decir, mediante la realización de experimentos. ¿Cómo podemos calcular esa probabilidad? Para este supuesto son básicamente los tres que vamos a comentar, aunque evidentemente nos vamos a enfocar en uno. Para este supuesto, las formas de calcular la probabilidad, uno de ellos es con la frecuencia relativa de la probabilidad o frecuencia relativa limitante. Este va a ser uno de los principales que vamos a estar utilizando. Otro es el método de la indiferencia y el tercero básicamente es una definición subjetiva de la probabilidad. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo para checar el primero. Si una moneda no está balanceada, es básicamente decir que evidentemente los resultados o las probabilidades van a ser las mismas para cada uno de los resultados, podemos estimar que las probabilidades de caras y cruces lanzando muchas veces la moneda y registrando los resultados es lo que aplicaría para lo que corresponde a la definición de frecuencia relativa de la probabilidad. Este básicamente sería el ejemplo de lo que corresponde a el método de cálculo de probabilidad que estamos tomando en cuenta, donde las probabilidades verdaderas serían las fracciones de caras y cruces que ocurren a largo plazo. Ahora bien, para lo que corresponde al método de la indiferencia, básicamente sería cuando, si se tiene un dado que se estima está balanceado, el método con el que se podría determinar que hay un sexto de probabilidades de que resulte cada una de las 6 caras después de lanzarlo, sería el método al que estamos haciendo referencia.
El tercero, básicamente, sería que para encontrar un valor numérico que represente de forma adecuada la probabilidad de ganar en el tenis, en el fútbol o alguna otra, dependemos de nuestro desempeño previo en dicho juego, así como también del de nuestro oponente y hasta cierto punto de la capacidad de ganar que creemos tener. Esto se da mucho en las quinielas, cuando ustedes obviamente hacen en este supuesto estimaciones, ya sea de un equipo de básquetbol, de fútbol, que es muy común, evidentemente, cuál es el que ustedes creen que va a ganar, hacen en este caso aseveraciones subjetivas con base en el conocimiento que ustedes tengan del tema, tanto de lo que corresponde al desempeño que ha tenido dicho equipo como el desempeño que ha tenido el equipo contrario y obviamente la capacidad que ustedes creen que va a tener cada jugador, etcétera. Esto básicamente depende de información que se tiene al respecto y es bajo este supuesto que, por ejemplo, si tomáramos en cuenta un segundo ejemplo para calcular la probabilidad de que un caballo gane una carrera, básicamente se basa también en datos previos. Esto puede funcionar también para el béisbol, para el tenis, para cualquier otro tipo de juego en el cual haya un desempeño previo, un resultado previo que nos permita tener obviamente un dato adicional. La intuición, como se menciona aquí, también juega un papel importante en la determinación del monto que estemos dispuestos a apostar, por lo cual en este último ejemplo estamos viendo básicamente la definición subjetiva de la probabilidad, donde el uso de la intuición, las creencias personales y otra información indirecta nos permite llegar a probabilidades, en este caso su determinación o su estimación. Esos serían los tres ejemplos como para poder tener un poco más de claridad acerca de lo que corresponde a las formas, en este caso la frecuencia relativa de probabilidad, método de la indiferencia y la definición subjetiva de la probabilidad. Ahora bien, dentro de lo que vamos a estar revisando en este módulo, en esta materia, básicamente debemos de tomar en cuenta que la mayoría de las aplicaciones de probabilidad lo que opera básicamente es la interpretación de frecuencia relativa de probabilidad, que es la primera que vimos en lo que corresponde a los métodos que estábamos ejemplificando, lo cual se basa exclusivamente en el experimento estadístico en vez de la subjetividad y es considerada más bien como frecuencia relativa limitante. Es decir, la que vamos a utilizar de forma más constante en el desarrollo del curso es lo que corresponde al método de la frecuencia relativa limitante, que se basa a su vez en el experimento estadístico y que corresponde al primer método que vimos en el corchete correspondiente. Ahora bien, cuando asignamos probabilidades, por otro lado, que se basan en información y opiniones previas, como la afirmación, hay grandes probabilidades de que el Cruz Azul pierda la liga, que lo más probable es evidentemente que no, por lo tanto se podría hablar de una certeza casi absoluta, entonces encontramos conceptos menos objetivos de probabilidad. Esto básicamente hacemos referencia ya no tanto a la parte objetiva, sino a la parte de la probabilidad subjetiva. Este punto se revisa un poco más en lo que corresponde a la estadística bayesiana, donde se utiliza más una interpretación subjetiva de la probabilidad, evidentemente por tener información previa de dichos datos. Esto, si nos da oportunidad, lo vamos a ver en su momento, si no, nos vamos a limitar exclusivamente al tema de lo que corresponde a la frecuencia relativa limitante, que se basa en el experimento estadístico. Ahora bien, una vez aseverado esto, vamos a comenzar con algunas de las reglas que nos permiten determinar lo que corresponde a la probabilidad, dentro de las cuales están las reglas aditivas, lo que corresponde a la condicional, de la determinación de lo que corresponde a la independencia de ciertos eventos, y en este supuesto comenzamos con lo que corresponde a las reglas aditivas. Hay que tomar en cuenta que el preámbulo que estuvimos revisando acerca de los ejemplos que vimos con respecto a la probabilidad, a la determinación de la misma y al uso de reglas anteriores que vimos de combinaciones, de regla de multiplicación, posiblemente vamos a utilizar la de permutaciones, nos sirven obviamente para determinar lo que corresponde a la probabilidad de que dé ocurrencia un evento dado. Ahora bien, dado que a menudo resulta más sencillo calcular la probabilidad de algún evento a partir de las probabilidades conocidas de otros eventos, pues por ello que puede ser cierto que si el evento en cuestión se puede representar como la unión de otros dos eventos o como el complemento de algún evento, vamos a tener que utilizar algunas leyes que simplifican o algunas reglas que simplifican dicho cálculo, tal como estábamos mencionando, dentro de las cuales la primera que vamos a ver es la regla aditiva. Ahora bien, esta regla aditiva corresponde a unión de eventos y cuenta con los siguientes tres teoremas.
Por ejemplo, que corresponde a que si A y B son dos eventos, entonces la probabilidad de la unión de dichos eventos va a ser igual a la probabilidad de dichos eventos, que es la suma, menos lo que corresponde a la probabilidad de la intersección de dichos eventos. Esto, de hecho, ya lo vimos de alguna forma en lo que corresponde a los ejemplos previos, pero lo vamos a ver quizás con un poco más de claridad en los siguientes. Ahora bien, si tenemos en cuenta que hay tres eventos A, B y C, la unión de dichos eventos va a ser igual, básicamente, a la suma de la probabilidad de dichos eventos por separado, menos lo que corresponde a la intersección de básicamente los eventos anteriores. Obviamente vamos a tener que hacer aquí un juego de combinación de la intersección AB, la intersección AC, la intersección BC y obviamente la intersección de los tres eventos. Es decir, la suma de la probabilidad por separado de los eventos, que son tres, menos lo que corresponde a la intersección de lo que corresponde a dichos eventos en las posibles combinaciones que pudieran tener, que básicamente es una derivación de la regla anterior, por lo cual evidentemente su uso va a depender mucho de lo que corresponde a este primer teorema. Evidentemente se va a poder aplicar para 4 eventos, para 5 eventos, para 6 eventos, y va a ser igual a la suma de los eventos en este caso, pero restándole las posibles combinaciones de intersección de dichos eventos en lo particular. Ahora bien, el tercer teorema, que corresponde básicamente a eventos complementarios, estamos hablando de A y el complemento de A, para poder obtener la probabilidad, básicamente nos indica este teorema, tal y como vimos en sesiones pasadas, que el complemento de A es el resultado o el resto de los datos muestrales dentro del espacio muestral que no corresponden a A, y si únicamente tenemos el evento A dentro del espacio muestral, entonces la suma de estos dos nos va a dar la unidad o el tamaño total de nuestro espacio muestral. Por lo tanto, la probabilidad de la suma de estos eventos complementarios, tomando en cuenta que el único que existe dentro del espacio muestral es el mismo, va a ser igual a la unidad. Ahora bien, estos son los tres teoremas que corresponden a la regla aditiva. Existen algunos corolarios que son reglas adicionales o derivadas o secundarias de una regla principal, que corresponden en este caso al primer teorema. Básicamente van a ser los que vamos a ver en la siguiente lámina. Aquí nada más estoy poniéndoles alguna ejemplificación para que ustedes puedan tener mayor claridad del primer teorema que vimos, que es la unión de los eventos, en este caso A y B. Hay que recordar que la probabilidad de la unión de dichos eventos va a ser igual a la suma de la probabilidad particular de cada uno de dichos eventos menos la probabilidad de la intersección de los mismos eventos. ¿Qué significa eso? Que si tenemos, por ejemplo, el diagrama de Venn siguiente, en donde podemos observar la unión del evento A y B y vemos claramente la intersección de este espacio, entonces la probabilidad de la ocurrencia de la unión de estos dos va a ser igual básicamente a las dos figuras, exceptuando evidentemente este espacio que tenemos aquí. Por lo cual, la unión de los dos eventos y la probabilidad de dicha unión va a ser igual a la suma de las probabilidades de los puntos muestrales en A unión B. Así, la probabilidad de A más la probabilidad de B es la suma de todas las probabilidades en A más la suma de todas las probabilidades en B. Por lo tanto, sumamos dos veces las probabilidades en A intersección B, y como estas probabilidades se suman a P de A intersección B, debemos restar esta probabilidad una vez para obtener la suma de las probabilidades en A1B. No sé si les queda clara esta parte. Dado que nosotros sumamos A y B, cada uno de estos dos ya contemplan evidentemente esta intersección. Como se duplica y se suman dos veces, necesitamos restarla al menos una vez, a efecto evidentemente de tener la unión completa sin esa duplicación correspondiente. De todos modos, de cualquier forma, si hay alguna duda adicional, la podemos comentar con todo gusto en la sesión correspondiente a esta semana. Ahora bien, los tres corolarios que les estaba hablando hace unos instantes de lo que corresponde al primer teorema, en el cual hablamos básicamente de la probabilidad de la unión de dos eventos para el supuesto A y B, vamos a comenzar. Son tres. En el primero habla básicamente de que si A y B son mutuamente excluyentes, y cuando hablamos de mutuamente excluyentes significa que ocurre uno u ocurre otro, no los dos a la par, entonces va a ser igual a P de va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Qué significa eso?
que solamente en este supuesto de que sean mutuamente excluyentes, significa que la intersección de A y B, tal como vimos en reglas de la sesión pasada, del video pasado, va a ser igual a 0. Por lo tanto, si es igual a 0, esta intersección no se daría, es decir, estarían quizás tocándose sin obviamente intersectar. No se daría básicamente este ejemplo. Por lo tanto, no se va a duplicar porque evidentemente la intersección será igual a 0. Por lo tanto, es innecesario por completo, evidentemente, hacer la resta de dicha intersección, dado que la probabilidad de la intersección de A, B va a ser igual a la probabilidad nula, que va a ser igual a 0. Ahora bien, el corolario 2 nos dice que si lo que corresponde a los eventos A1, A2, hasta llegar a N, son mutuamente excluyentes, entonces aplica lo mismo que antes. No nada más aplica para dos eventos, pueden ser N cantidad de eventos en los cuales la unión corresponde a eventos que son mutuamente excluyentes, que básicamente es lo mismo que estamos viendo acá. Por lo tanto, la intersección de estos eventos va a ser igual a 0. Y por lo tanto, evidentemente, no vamos a necesitar hacer la resta de ninguna intersección. Por lo cual, únicamente tenemos que hacer la suma de la probabilidad de cada uno de dichos eventos. Un conjunto de eventos A1, A2, hasta llegar a N de un espacio muestral S, se denomina partición de S si dichos eventos son mutuamente excluyentes y si lo que corresponde a la unión de dichos eventos es igual al espacio muestral. Es decir, esta parte de aquí estamos hablando básicamente de particiones. Es decir, el espacio muestral se parte en eventos los cuales son mutuamente excluyentes entre sí. Y para determinar la probabilidad de dichos eventos, únicamente necesitamos hacer la suma de la probabilidad individual de cada uno de dichos eventos. ¿Cuál sería el tercer corolario? El tercero básicamente nos dice que si estos eventos A1, A2, hasta llegar a N, son una partición de un espacio muestral, entonces evidentemente la suma de las probabilidades de dichos eventos, o bien lo que es igual, la probabilidad de la unión de dichos eventos, nos va a dar igual a la probabilidad del espacio muestral, lo cual va a ser igual a 1. Tal como pueden ver, estos corolarios son básicamente reglas secundarias que se derivan del teorema, y el teorema es exactamente el mismo. La unión de dos eventos, la probabilidad de dos eventos, la probabilidad de la unión de dos eventos va a ser igual a la probabilidad individual de dichos eventos menos la intersección de dichos eventos. Eso es el teorema que estamos analizando. Pero si son excluyentes, no necesitamos en este caso restar la intersección ni para 2 ni para n eventos. Y evidentemente vamos a hablar en estos supuestos de particiones. Y cuando hablamos de particiones significa que la suma de dichas uniones o de dichas probabilidades en lo particular va a ser igual al espacio muestral, que va a ser igual a 1. Es decir, la probabilidad de dicho espacio muestral de dichas uniones va a ser igual a 1. Ahora bien, el primer teorema, que básicamente nos dice la probabilidad de la unión de eventos, y sus tres corolarios ayudan a comprender mejor la probabilidad y su interpretación. El primero y segundo que vimos sugieren el resultado muy intuitivo, tratando con la probabilidad de que ocurra al menos uno de varios eventos, sin que puedan ocurrir dos de ellos simultáneamente, ya que estamos hablando de eventos que son mutuamente excluyentes. La probabilidad de que ocurra al menos uno es la suma de las probabilidades de ocurrencia de los eventos individuales. El tercer corolario simplemente establece que el valor mayor de una probabilidad, que es la unidad, se asigna a todo el espacio muestral. Vamos a ver un ejemplo. Al final del semestre, en este caso, John, Juan, Felipe, como quieran ponerle, se va a graduar en la Facultad de Ingeniería Industrial de una universidad. En este caso vamos a suponer que obviamente es la que les corresponde a ustedes, que es ESMA. Después de tener entrevistas en dos empresas en donde quiere trabajar, determina que la probabilidad que tiene de lograr una oferta de empleo en la empresa A es igual a 0.8, es decir, el 80%. Y que la probabilidad de obtener la empresa B es igual al 60%. O 0.6. Si por otro lado considera que la probabilidad de recibir ofertas de ambas empresas es igual al 50%, ¿cuál es la probabilidad que tiene de obtener al menos una oferta en esas dos empresas? ¿Cómo va a ser? Vamos a utilizar la regla aditiva, la cual nos dice, dado que no son eventos mutuamente excluyentes, sino que pueden unirse y que no significa que si se toma una se descarta la otra, entonces se aplica la regla aditiva
de forma directa, en la cual la unión de los dos eventos va a ser igual a la suma de la probabilidad de cada uno de dichos eventos menos la intersección de dichos eventos. ¿Qué significa eso? Que si la probabilidad de A es igual al 80%, que es 0.8, la probabilidad de B es igual al 0.6 y la probabilidad de dicha intersección es de 0.5, entonces vamos a tener que 0.8 más 0.6 menos 0.5 nos va a dar una probabilidad total de 0.9. Es decir, el 90% de probabilidades de que el estudiante al final del semestre obtenga al menos una oferta de esas dos empresas. Vamos a ver un ejemplo 2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un total de 7 u 11 cuando se lanza un par de dados? Cada dado, hay que recordar, tiene hasta 6 resultados de 1 a 6. Si son dos dados los que se lanza, podemos obviamente obtener, en este supuesto, obviamente, de lo que corresponde, en este caso, de 2 a 12. ¿Sí? Ahora bien, si A es el evento de que resulte 7 y B el evento de que salga 11, para 6 de los 36 puntos muestrales ocurre un total de 7 y solo para 2 de ellos ocurre un total de 11. ¿Qué significa eso? Que como todos los puntos muestrales tienen la misma probabilidad, vamos a tener que la probabilidad de A va a ser igual a un sexto y la probabilidad de B de que sea igual a 1 sobre 18. Los eventos A y B son eventos mutuamente excluyentes, ya que obviamente no podemos obtener al mismo tiempo 7 u 11, por lo cual vamos a aplicar la regla aditiva, pero correspondiente al corolario 1. Dado que la intersección de dichos eventos es nula, es igual a 0, no necesitamos hacer la resta de dicha intersección, por lo cual la probabilidad del primer evento, que en este caso es de un sexto, la sumamos directamente a la probabilidad del segundo evento, que es de 1 sobre 18, nos va a dar que en este caso va a ser igual a 2 novenos. Este resultado, evidentemente, también vamos a poder obtenerlo contando el número total de puntos para el evento A unión B, es decir, 8, y escribirlo de forma directa. Hay que recordar que del primer teorema que habíamos visto, donde la probabilidad evidentemente total era igual al evento, en este caso al tamaño del evento, que era n sobre n mayúscula, que era el espacio muestral, nos daría que de los 36 posibles resultados, 8 corresponden básicamente a este evento, que es la unión de A-B, y eso nos daría igual a 2 novenos, que básicamente es el mismo resultado que estamos obteniendo acá arriba. Podemos utilizar cualquiera de esas, bueno, el primer teorema o lo que corresponde al teorema de la regla aditiva. Un tercer ejemplo. Las probabilidades de que un individuo que compra un automóvil nuevo elija uno de color verde, uno blanco, uno rojo o uno azul van a ser las siguientes de forma respectiva. 0.09, 0.15, 0.21 y 0.23. ¿Qué significa eso en porcentajes? Pues obviamente sería el 9%, 15%, 21%, 23%. Pero ¿cuál sería la probabilidad de que un comprador dado adquiera un automóvil nuevo que tenga uno de esos colores? Vamos a analizarlo. Si B, que corresponde a verde, B, que corresponde básicamente a blanco, R, que corresponde a rojo, y A, que corresponde a azul, van a ser los eventos de que un comprador seleccione respectivamente un automóvil verde, blanco, rojo o azul. Si tomamos en cuenta que son mutuamente excluyentes, dado que si se obtiene un carro de un color azul, no vamos a comprar entonces el color rojo, entonces estaríamos hablando de que se aplica la regla aditiva en cuanto a su corolario 1, es decir, exclusivamente la suma de las probabilidades individuales de cada evento. Por lo cual, evidentemente, si la probabilidad de cada uno de ellos de forma individual es de 0.09, 0.15, 0.21 y 0.23, la probabilidad que se está buscando va a ser la suma directa de estas cuatro probabilidades, es decir, el 68%. A menudo es más difícil calcular la probabilidad de que ocurra un evento que calcular la probabilidad de que el evento no ocurra. Si este es el caso para algún evento A, simplemente vamos a calcular primero lo que corresponde a la parte complementaria de dicho evento. Y después, mediante el primer teorema, vamos a calcular lo que corresponde a la probabilidad del evento original por su extracción. ¿Qué significa eso? Ya estaríamos hablando del corolario 3, del teorema 3, en donde estamos hablando acerca de eventos complementarios. Aquí básicamente si tenemos el evento A y obviamente sus complementos, que en este caso obviamente van a ser complementarios los dos, entonces la suma de estos eventos
va a ser igual a 1. Y estamos hablando básicamente del espacio muestral. Como la unión de A y su complemento es igual al espacio muestral y los conjuntos A y su complemento son disjuntos, entonces la unidad es igual a la probabilidad del espacio muestral, lo cual va a ser igual a la probabilidad de la unión de los eventos complementarios, lo cual va a ser igual a la suma individual de la probabilidad de los eventos complementarios. Vamos a ver un ejemplo. Si las probabilidades de que un mecánico automotriz dé servicio a 3, 4, 5, 6, 7, 8 o más vehículos en un día de trabajo dado son respectivamente .12, .19, .28, .24, .10 y .07, hay que recordar que son decimales y por lo tanto también se pueden dar como porcentajes, es decir, 12%, 19%, 28%, 24%, 10% y 7%. Ahora bien, ¿cuál sería la probabilidad de que dé servicio al menos a 5 vehículos el día siguiente de trabajo? Si E va a ser el evento de que al menos 5 automóviles reciban servicio, entonces la probabilidad de E va a ser igual a la unidad, que es el espacio muestral, menos la probabilidad del evento complementario, donde el evento complementario E es el evento de que menos de 5 automóviles reciban servicio. Necesitamos hacer ese cálculo. Como la probabilidad de dicho evento complementario va a ser igual a .12 más .19, hay que recordar que evidentemente lo que corresponde a 3 y 4 es de .12 y .19, que son 3 y 4 vehículos, y nosotros necesitamos a partir de 5, podemos hacer la suma de ese evento complementario, .12 más .19 va a ser igual a .31. Hacer la suma directa de esta parte va a ser más fácil que sacar la totalidad, aunque quizás en el ejemplo pudiera hacerse también de forma sencilla, pero para eventos más complejos es una recomendación. Ahora, ya que tenemos el evento complementario en cuanto a su probabilidad, que es igual a .31, para obtener evidentemente el evento E, vamos en este caso a restar la unidad menos dicha probabilidad, que significa 1 menos .31, por lo cual nos va a dar que el 69% de lo que corresponde a la probabilidad de que se dé, de que al menos se atiendan 5 automóviles durante el día siguiente, va a ser el dato que estamos buscando. Vamos a calcular en este caso, mediante un ejemplo 2, mediante la suposición de que las especificaciones de un fabricante para la longitud de un cable de cierto tipo de computadora son de 2000 más 10 milímetros. En este supuesto, hay una industria que se sabe que el cable pequeño tiene la misma probabilidad de salir defectuoso, es decir, de no cumplir con los requerimientos o con las especificaciones de los clientes, evidentemente, que el cable pequeño tiene la misma probabilidad de salir defectuoso que el cable grande. Es decir, la probabilidad de que aleatoriamente se produzca un cable con una longitud mayor, que en este caso 2010 milímetros, es igual a la probabilidad de producirlo con una longitud menor de 1900 milímetros. Aquí estamos hablando de tolerancias, es decir, de que sea más o menos los 10 milímetros con respecto al valor objetivo o al valor nominal de nuestro cable que se busca, que es de 2000 milímetros. Ahora bien, se sabe que la probabilidad de que el procedimiento de producción cumpla con las especificaciones es del 99%. Si se sabe esto, vamos a buscar mediante dos incisos. 1. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que un cable elegido al azar sea muy largo, es decir, arriba de 2000 milímetros? Y B, ¿cuál es la probabilidad de que un cable elegido al azar sea más grande que 1900 milímetros? Ahora bien, si E es el evento de que un cable cumpla con las especificaciones y P y G los eventos de que el cable sea muy pequeño o muy grande respectivamente, entonces podemos hacer el cálculo o el resultado de la primera operación que estamos buscando, que básicamente es que un cable elegido al azar sea muy largo, es decir, arriba de 2000 milímetros. Vamos a tomar en cuenta que la probabilidad de que sea satisfactorio, es decir, de que cumpla con las especificaciones, es del 99%. Le vamos a restar, en este caso, lo que corresponde a la probabilidad de que sea pequeño, que es igual a la probabilidad de que sea grande, es la misma probabilidad, en este supuesto, y va a ser igual a la unidad menos dicha probabilidad de éxito, es decir, sería igual a 0.01. Esto debe ser sobre 2, ¿sí? Porque tenemos evidentemente que obtener el mismo dato para cada una de las dos, que es igual, ¿no? Entonces vamos a hablar
de que la probabilidad de que sea pequeño o de que sea grande, que son iguales, va a ser igual a la diferencia de la unidad menos la probabilidad de éxito entre 2. Esto significa que nos va a dar un resultado, una probabilidad para ese evento de que sea muy pequeño o muy grande igual a 0.005. Es decir, aquí ya estaríamos hablando del 0.5%. Si continuamos con lo que corresponde al inciso B, que nos pide que la longitud de un cable seleccionado al azar se denote con una X, en el supuesto de que evidentemente lo que se nos pide es cuál es la probabilidad de que un cable elegido al azar sea más grande que 1990 milímetros, lo que tendríamos que hacer es establecer un intervalo en el cual X es el punto central entre lo que corresponde a 1990 milímetros y 2010 milímetros. Esto básicamente va a ser igual a la probabilidad de éxito, que sigue siendo 99%. Ahora bien, como P de X mayor o igual a 2010 va a ser igual a la probabilidad de que sea grande, que va a ser igual al 0.5% que hicimos ya, que ya calculamos en el primer inciso, y que la probabilidad de X mayor o igual a 1990 es igual, en este caso, a la probabilidad de éxito más la probabilidad de que sea grande es igual al 99% más el 0.005%, perdón, más el 0.005, nos va a dar que esa probabilidad va a ser igual a 0.995. Este dato es el que ya estamos buscando. Aquí básicamente, si se dan cuenta, nosotros estamos teniendo que esto también se resuelve evidentemente utilizando el teorema de lo que corresponde a los eventos complementarios, donde evidentemente la suma de lo que corresponde a la probabilidad de que X sea mayor a 1990 mayor o igual y de que la probabilidad de X sea menor a 1990 va a ser igual a 1. Eso evidentemente nos va a dar como resultado que si es mayor que 1990 es igual a 1 menos la probabilidad de que sea pequeño, que es igual a 1 menos 0.005. Esto significa que nos va a dar la misma probabilidad para el inciso B. Es decir, que la probabilidad de que un cable elegido al azar sea más grande que 1990 milímetros va a ser igual al 99.5%. Bien, vamos a pasar y a terminar básicamente con lo que estamos viendo en esta sesión, con los últimos puntos que tienen que ver con la probabilidad condicional y con la parte de independencia y regla del producto. Antes que nada, un concepto muy importante en la teoría de la probabilidad es la probabilidad condicional. ¿Por qué? Por el interés que se tiene por la estructura de probabilidad bajo ciertas restricciones. Un ejemplo, en epidemiología, ahorita como está lo del coronavirus, es quizás algo muy sonado, muy rebuscado, pero en lugar de buscar las probabilidades de que una persona de la población general tenga diabetes, podría ser más interesante conocer esta probabilidad en un grupo distinto, como el de las mujeres asiáticas, por ejemplo chinas, cuya edad está en el rango de 35 a 50 años, o como en el de hombres hispanos, que también tienen obviamente en este caso una probabilidad mayor de morir bajo estas condiciones, cuya edad está entre los 40 y los 60 años. Ahora bien, a este tipo de probabilidad se le conoce como probabilidad condicional, ya cuando hay una parte, una restricción al respecto. Ahora bien, hablamos en este supuesto de probabilidad condicional, de independencia y de regla del producto, que es lo que vamos a ver ya en este tema. La probabilidad de que ocurra un evento B cuando se sabe que ya ocurrió algún evento A se llama probabilidad condicional y se denota con P de B, en este caso de A. El símbolo PVA por lo general se lee como probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A, o simplemente la probabilidad de B dado A. Vamos a poner un ejemplo. Si consideramos al evento B de obtener un cuadrado perfecto cuando se lanza un dado, el dado se construye de modo que los números pares tengan el doble de probabilidad de ocurrencia que los números nones, es decir, está cargado, con base en el espacio muestral, evidentemente de 1 a 6, en el que a los números impares, como vimos en un ejemplo previo, y a los pares se les asignaron probabilidades de 1 noveno y de 2 novenos respectivamente, la probabilidad de que ocurra B es de 1/3. Si suponemos ahora que se sabe que el lanzamiento del dado tiene como resultado un número mayor que 3, tendremos ahora un espacio muestral reducido, es decir, tendríamos que quitar 1, 2 y 3
por lo cual A sería igual al conjunto de datos de 4 a 6, que es un subconjunto de S, el espacio muestral. Para encontrar la probabilidad de que ocurra B en relación con el espacio muestral A, se debe comenzar por asignar nuevas probabilidades a los eventos de A, que sean proporcionales evidentemente a sus probabilidades originales, de modo que su suma al final sea 1, dado que el tamaño del espacio muestral debe ser 1. Al asignar una probabilidad de W al número non en A y una probabilidad de 2W a los dos números pares, tendremos 5W. Hay que recordar que nada más tenemos 3 posibilidades. En este caso, 1W, 2W, 2W. Es decir, la suma de estos 3 va a ser igual a 5W, que es igual a la unidad. O si despejamos W, va a ser igual a un quinto por cada uno de esos datos, exceptuando obviamente lo que corresponde a los números pares, que va a ser igual a 2 quintos, en relación con el espacio, en este caso, del evento A. Por lo cual encontramos que B contiene solo el elemento A. Por lo cual, si denotamos este evento con el símbolo B dado A, escribimos B dado A es igual a 4. Y en consecuencia, evidentemente, la probabilidad de B dado A va a ser igual a 2 quintos, que es la probabilidad final de lo que corresponde a la obtención de un número, en este caso par, que es un cuadrado perfecto. Ahora bien, aquí se ilustra en este ejemplo cómo los eventos pueden tener probabilidades diferentes cuando se consideran en relación con diferentes espacios muestrales, lo que también se puede escribir de la siguiente forma. P, la probabilidad de A dada B va a ser igual a 2 quintos, que es igual a 2 sobre 9 sobre 5 sobre 9, que es básicamente igual a la probabilidad de la intersección de AB entre lo que corresponde a la probabilidad de A, donde la probabilidad de la intersección de A y B y la probabilidad de A se calculan a partir del espacio muestral original S. En otras palabras, una probabilidad condicional relativa a un subespacio, un subconjunto A de S, se puede calcular en forma directa de las probabilidades que se asignan a los elementos del espacio muestral original. Es decir, la probabilidad condicional de B dado A, que se denota con PB dado A, se define como lo que corresponde a la probabilidad de B dado A igual a la división de la probabilidad de la intersección de A y B sobre lo que corresponde a la probabilidad de A. Esta va a ser un teorema que tienen obviamente que ir apuntando en lo que corresponde obviamente a su formulario respectivo. Y esta condición se cumple siempre y cuando la probabilidad de A sea mayor a 0. Si no, estaríamos hablando, dado que es un ratio o una división, de evidentemente una cifra no definida. Vamos a poner un ejemplo. Si se tiene un espacio muestral constituido por la población de adultos de Cadereyta, por ejemplo, que cumplan con los requisitos para obtener un título universitario y que son clasificados de acuerdo con su género y situación laboral, conforme a la tabla siguiente, vemos que en este caso tenemos obviamente hombres y mujeres, empleados o desempleados, y evidentemente tenemos un total de 900 personas, de los cuales 500 son hombres, 400 son mujeres, 600 están empleados y 300 están desempleados. Ahora bien, de este espacio muestral se va a seleccionar al azar a uno de estos adultos para que realice un viaje a través del estado con el fin de promover las ventajas de establecer industrias nuevas en la ciudad. Ahora bien, dado que los eventos de interés son los siguientes, M va a ser igual a que se elige un hombre, que puede ser evidentemente dentro de un total de 500, y E, el elegido, tiene empleo, es decir, de un total de 600. Nuestro espacio muestral reducido E va a ser igual a lo que corresponde en este caso a M dado E, que va a ser igual a 460 sobre 600, que es los datos que tenemos acá. ¿Sí? 460, en este caso, hombres, que va a ser básicamente hombre y empleado. Hay que recordar que es la unión. ¿Sí? Entonces estamos hablando básicamente que nuestro evento M unión E va a ser igual a 460. Ahora bien, eso contemplando el evento E, que es igual a todos los que están empleados, va a ser igual a 600. 460 sobre 600 nos va a dar que la probabilidad es de 23 sobre 30. Y ese va a ser el resultado de nuestro dato. Por lo cual, n de A va a ser igual al número de elementos en cualquier conjunto A. Podemos utilizar esta notación, puesto que cada uno de los adultos tiene las mismas probabilidades de ser elegidos. Y podemos escribir lo siguiente, de la siguiente forma. La probabilidad de M dado E va a ser igual a la división de n
de la probabilidad, perdón, de n intersección EM sobre n de E. Esto va a ser igual, evidentemente, a, de nueva cuenta, sacar la división de lo que corresponde a la intersección EM sobre lo que corresponde a NDS sobre lo que corresponde a NDE sobre NDS, que al final va a ser igual, en este caso, a la probabilidad de la intersección de EM sobre la probabilidad de E, en donde la probabilidad de la intersección EM y la probabilidad de E se calculan a partir del espacio muestral original. Para verificar este resultado únicamente tenemos que observar evidentemente que la probabilidad de E va a ser igual a 600 sobre 900, que es igual a 2 tercios, y la probabilidad de la intersección de EM es igual a 460 sobre 900, que va a ser igual a 23 sobre 45. Y dado que en este caso la probabilidad de m sobre e va a ser igual a 23 sobre 45 sobre 2 tercios, va a ser igual al final a 23, en este caso, sobre 30, que es lo mismo que habíamos obtenido previamente. Un tercer ejemplo, la probabilidad de que un vuelo programado normalmente salga a tiempo va a ser igual a la probabilidad de D, que es igual a 83%, mientras que la probabilidad de que llegue a tiempo va a ser la probabilidad de A, que va a ser igual al 82%, y la probabilidad de que salga y llegue a tiempo va a ser la intersección de D y A, que es igual al 78%. Hay que calcular la probabilidad de que un avión A llegue a tiempo, dado que salió a tiempo, y B salió a tiempo, dado que llegó a tiempo. ¿Cómo vamos a calcular? Mediante lo que corresponde al teorema de la probabilidad condicional, va a ser igual a la intersección de P de AB sobre lo que corresponde a la probabilidad de A, por lo cual, para el inciso A, la probabilidad de que un avión llegue a tiempo, dado que salió a tiempo, es igual a la probabilidad condicional de A dado E. Esto va a ser igual a la intersección de D A sobre lo que corresponde a la probabilidad de D. Dado que la probabilidad de la intersección de D y A es igual a 0.78, esto lo vamos a dividir entre la probabilidad de D, que es igual al 83%. ¿Esto qué significa? Que va a ser igual al 94% de probabilidad. Ahora bien, para el inciso B, la probabilidad de que un avión haya salido a tiempo, dado que llegó a tiempo, va a ser igual a la probabilidad condicional de D dado A. ¿Qué significa? Que vamos a buscar el resultado de la división de la probabilidad de la intersección de DA, que es igual al 78%, sobre lo que corresponde a la probabilidad de A, que es del 82%. Esto nos va a dar un 95% de probabilidades. Ahora bien, vamos a recordar que la noción de probabilidad condicional brinda la capacidad de reevaluar la idea de probabilidad de un evento a la luz de información adicional, es decir, cuando ya se sabe que ocurrió otro evento. Ahora bien, la probabilidad de A dado B es una actualización de la probabilidad de A basada en el conocimiento de que ocurrió el evento B. En el ejemplo anterior que estábamos viendo acerca de los aviones, es importante conocer la probabilidad de que el vuelo llegue a tiempo, ya que tenemos la información de que el vuelo no salió a tiempo. Con esta información adicional, la probabilidad más importante va a ser igual a la probabilidad de A dado lo que corresponde al complemento de D. Esto es la probabilidad de que llegue a tiempo dado que no salió a tiempo. A menudo las conclusiones que se obtienen a partir de observar la probabilidad condicional más importante cambian drásticamente la situación. En este ejemplo, que deriva del anterior, el cálculo va a ser la probabilidad condicional del evento A dado el complemento de D. Esto es básicamente mediante el resultado siguiente. La probabilidad de la intersección de A con el complemento de D entre lo que corresponde a la probabilidad del complemento de D. Ahora bien, ¿cuál es el complemento de D? El complemento de D va a ser la diferencia con respecto al evento D. Si el evento D tiene una probabilidad del 83%, la diferencia o el resto de los datos con respecto a ese sería igual al 17%. Es por eso que el complemento de D, para este caso, va a ser igual al 17%. ¿Sí? Ahora bien, la intersección de lo que corresponde en este caso a nuestros datos nos va a dar que el resultado va a ser igual al 82% menos el 78% sobre el 17%. Esto nos va a dar el 24%. Como resultado, la probabilidad de una llegada a tiempo disminuye significativamente ante la presencia de la información adicional.
Vamos a ver un cuarto ejemplo. eh, da- ya que dentro del proceso industrial en el ramo textil, en el que se producen listones de una tela específica, estos pueden resultar con defectos en dos de sus características, ya sea longitud y textura. En el segundo caso, que es la textura, el proceso de identificación es muy complicado. A partir de la información histórica del proceso, se sabe que el 10% de los listones no pasan la prueba de longitud y que el 5% no pasan la prueba de textura y que solo el 0.8% no pasan ninguna de las dos pruebas. Si en el proceso, perdón, se elige un listón al azar y una medición rápida identifica que no pasa la prueba de longitud, ¿cuál sería la probabilidad de que la textura esté defectuosa? Vamos a hacerlo. Primero vamos a considerar los siguientes eventos. L va a ser el defecto en longitud y T va a ser el defecto en textura. Dado que el listón tiene una longitud defectuosa, la probabilidad de que este listón tenga una textura defectuosa está dada por lo que corresponde a la probabilidad condicional de TL, dado L, perdón, que va a ser igual a la probabilidad de la intersección de TL sobre lo que corresponde a la probabilidad de L. De que estamos hablando de que la intersección de T y L va a ser igual al 0.008 sobre 0.01. ¿Sí? Hay que recordar lo que corresponde a que en este caso el primero tiene el 10% y que el otro tiene el 8%. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad condicional de TL va a ser igual al 0.08, al 8%. Ahora bien, en el experimento de lanzamiento de un dado del ejemplo 1 de la probabilidad condicional que vimos previamente, se obtuvo que la probabilidad condicional de B dado A es igual a 2/5, mientras que la probabilidad de B es igual a 1/3, es decir, la probabilidad condicional de B dado A es diferente de la probabilidad de B, lo cual indica que B depende de A. Ahora bien, si consideramos un experimento en el que se sacan dos cartas, una después de la otra, de una baraja ordinaria con reemplazo, los eventos se definen como A, la primera carta es una as, B, la segunda carta es una espada. Como la primera carta se reemplaza, nuestro espacio muestral para la primera y segunda cartas consta de 52 cartas, que contienen 4 ases y 3 espadas. Entonces, P de B dado A va a ser igual a 13 sobre 52, que va a ser igual a un cuarto, que va a ser, en este caso, P de B va a ser igual a 13 sobre 52, que va a ser igual, en este caso, a un cuarto. Es decir, P de B dado A va a ser igual a P de B. Cuando esto es cierto, se dice que los eventos A y B son independientes. Aquí estamos hablando de eventos independientes, ¿sí? Exclusivamente cuando se cumple esta condición en la cual lo que corresponde a la probabilidad de B dado A sea igual a la probabilidad de B, estamos hablando de que los eventos son independientes y no son condicionales. Aunque la probabilidad condicional permite alterar la probabilidad de un evento a la luz de material adicional, también nos permite entender muy bien el importante concepto de la independencia, básicamente lo que corresponde a eventos independientes. En el ejemplo del aeropuerto, la probabilidad de A dado D difiere de P de A, por lo cual evidentemente no estaríamos hablando de eventos independientes, por lo cual evidentemente la ocurrencia de D influye en A y esto es lo que de hecho se esperaba en ese caso. Sin embargo, hay que considerar la situación en donde tenemos los eventos A y B y dado que se cumple la condición anterior de P de A dado B, que sea igual a P de A, ahí estaríamos hablando de eventos independientes. En otras palabras, la ocurrencia de B no influye sobre las probabilidades de ocurrencia de A. Aquí la ocurrencia de A es independiente de la ocurrencia de B. Por lo anterior, podemos definir lo siguiente. Dos eventos A y B son independientes si y solo si la probabilidad condicional de B dado A sea igual a la probabilidad de B o que la probabilidad condicional de A dado B sea igual a la probabilidad de A. Si se asume la existencia de probabilidad condicional, de otra forma A y B son dependientes. La condición de la probabilidad de P dado A es igual a P dado B, implica que la probabilidad condicional de A dado B es igual a la probabilidad de A y viceversa. Para los experimentos de extracción de una carta, donde mostramos que la probabilidad condicional de B dado A es igual a la probabilidad de B, perdón, es igual a un cuarto, también podemos ver que en este caso, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A es igual a 1 sobre 13. Al multiplicar la fórmula de la probabilidad condicional, que en este caso es
P de B dado A es igual a la probabilidad de la intersección P de A intersección B sobre P de A. Por P de A se obtiene la regla multiplicativa o regla del producto que permite calcular la probabilidad de que ocurran dos eventos. De lo anterior se deducen los siguientes teoremas. Los siguientes teoremas ya corresponden a la regla del producto, que ya es el último tema que vamos a ver dentro de esta sesión. Los teoremas de la regla del producto corresponden a los tres siguientes. El primero, si en un experimento pueden ocurrir A y B, hablamos básicamente de que ocurren los dos, la probabilidad de la intersección de dichos eventos va a ser igual a la multiplicación de lo que corresponde a la probabilidad de A por lo que corresponde a la probabilidad condicional de B dado A, siempre que la probabilidad de A sea mayor que 0. El segundo teorema es: dos eventos A y B son independientes si y solo si la probabilidad de la intersección A-B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y el último teorema es: si A y su complemento son eventos complementarios, entonces P de A más la probabilidad del complemento de A va a ser igual a 1. Vamos a ver el primer teorema. Si en un experimento pueden ocurrir los eventos A y B, entonces en este caso la probabilidad de la intersección A-B va a ser igual a la multiplicación de la probabilidad de A por lo que corresponde a la probabilidad condicional de B dado A, siempre y cuando P de A sea mayor que 0. Por consiguiente, la probabilidad de que ocurran A y B es igual a la probabilidad de que ocurra A multiplicada por la probabilidad condicional de que ocurra B, dado que ocurre A. Como los eventos intersección AB e intersección BA son equivalentes, del teorema anterior se puede deducir también lo siguiente, que la probabilidad de la intersección AB va a ser igual a la probabilidad de la intersección BA, y esto va a ser igual a la multiplicación de la probabilidad de B por lo que corresponde a la probabilidad de A dado B. En otras palabras, no importa qué evento se considere como A ni qué evento se considere como B. Básicamente el orden de los factores no altera el producto. Ahora, un ejemplo: si se tiene una caja de fusibles que contiene 20 unidades, de las cuales 5 están defectuosas, y se seleccionan dos fusibles al azar para luego retirarse de la caja uno después del otro, sin reemplazar el primero, ¿cuál sería la probabilidad de que ambos fusibles estén defectuosos? Sean A el evento de que el primer fusible esté defectuoso y B el evento de que el segundo esté defectuoso. Entonces vamos a interpretar la intersección de A-B como el evento de que ocurra A y después ocurre B después de que haya ocurrido A. La probabilidad de sacar primero un fusible defectuoso va a ser igual a 1/4. Entonces la probabilidad de separar un segundo fusible defectuoso de los restantes 4 es igual a 4 sobre 19. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección A-B, tomando en cuenta los teoremas anteriores, va a ser igual a la multiplicación de lo que corresponde a la probabilidad de A, que es igual a 1/4, por lo que corresponde a la probabilidad de la intersección, evidentemente, que estábamos viendo del evento A dado B, que en este caso va a ser de 4 sobre 19, lo cual evidentemente al multiplicar va a darnos un resultado de 1 sobre 19. Ahora bien, un segundo ejemplo: una bolsa contiene 4 bolas blancas y 3 negras, y una segunda bolsa contiene 3 blancas y 5 negras. Se saca una bola de la primera bolsa y se coloca sin verla en la segunda bolsa. ¿Cuál es la probabilidad de que ahora se saque una bola negra de la segunda bolsa? Dado que N1, N2 y B1 representan respectivamente la extracción de una bola negra de la bolsa 1, una bola negra de la bolsa 2 y una bola blanca de la bolsa 1, nos interesa la unión de los eventos mutuamente excluyentes N1 intersección N2 y N1 intersección N2. Las diversas posibilidades y sus probabilidades se ilustran a continuación. Aquí está un diagrama de árbol de dicha situación, donde tenemos que la bolsa 1 tiene 4 blancas y 3 negras, y la bolsa 2 tiene 3 blancas, 6 negras. En este caso las negras son igual a 3 sobre 7, en este caso las blancas van a ser a 4 sobre 7. Ahora bien, de la bolsa 2 tenemos 3 negras y en este caso ya vamos a tener 6 negras. Ahora bien, la bolsa 2 tendría 4 blancas, 5 negras, y puede darse obviamente la probabilidad en este caso de que las negras sean, en este caso, 6 sobre 9. Para el segundo tendríamos, perdón, de las blancas tendríamos 3 sobre 9. Si en este caso tenemos 4 blancas, 5 negras, vamos a tener una probabilidad de sacar, evidentemente, negra, en este supuesto que comentábamos,
acerca de la intersección de B1N2. Vamos a tener una probabilidad de 6 sobre 9 en este caso y vamos a tener 4 sobre 9. Ahora bien, nos daría que la probabilidad de la intersección de negra 1, negra 2 sería igual a 3 de 7 por 6 sobre 9. En este caso vamos a tener una probabilidad de 3 sobre 7 por 3 novenos. En este caso vamos a tener una probabilidad de 4 sobre 7 por 5 sobre 9. Y en este caso tendríamos una probabilidad de 4 sobre 7 por 4 sobre 9. Esto básicamente nos daría que la intersección de, bueno, la probabilidad de la intersección de que N1, N2 o B1, N2 va a ser igual a la probabilidad de la intersección N1, N2 más la probabilidad de la intersección B1, N2. Esto sería igual a la multiplicación, si se dan cuenta, de forma individual de dichas probabilidades en una suma completa. Es decir, la suma de la multiplicación de las probabilidades de N1 por la probabilidad condicional de N2, N1, más lo que corresponde a la probabilidad de B1 por la probabilidad condicional de N2 dado B1. Que esto será igual a, en este caso, y lo tomamos directamente de los datos que tenemos acá, 3 séptimos por 6 novenos, más lo que corresponde a esta probabilidad, que va a ser igual a 4 séptimos por lo que corresponde a 5 novenos. Es decir, esto nos daría 38 sobre 63 como probabilidad final acerca de que en este caso se saque una bola negra de la segunda bolsa. Si en el ejemplo 1 el primer fusible se reemplaza y los fusibles se reacomodan por completo antes de extraer el segundo, entonces la probabilidad de que se extraiga un fusible defectuoso en la segunda selección sigue siendo un cuarto, es decir, P de B dado A igual a P de B. Y los eventos, evidentemente, dado que se cumple esta condición, serían independientes. Cuando esto es cierto, podemos sustituir P de B por P de B dado A en la probabilidad de la intersección AB es igual a lo que corresponde la multiplicación de la probabilidad de A por lo que corresponde a la probabilidad condicional de B dado A para obtener la siguiente regla multiplicativa especial, en la cual se nos dice que ya es el último teorema que estamos viendo, perdón, es el teorema que vimos correspondiente a dos eventos A y B son independientes, si y solo si la probabilidad de la intersección de A y B es igual a lo que corresponde a la multiplicación de las probabilidades individuales. Por lo tanto, en este caso, se estaría dando o hablando de eventos independientes. Un ejemplo sería que una pequeña ciudad dispone de un carro de bomberos y una ambulancia para emergencias. La probabilidad de que el carro de bomberos esté disponible cuando se necesite es del 98% y la probabilidad de que la ambulancia esté disponible cuando se le requiera es 92%. En el evento de un herido en un incendio hay que calcular la probabilidad de que tanto la ambulancia como el carro de bomberos estén disponibles, suponiendo que operan de forma independiente. Con base en el teorema que vimos, básicamente vamos a poner a A y B como los respectivos eventos de que estén disponibles tanto el carro de bomberos como la ambulancia, por lo cual, dado el teorema anterior, la probabilidad de la intersección de dichos eventos va a ser igual a la multiplicación de la probabilidad individual de cada uno, por lo cual estaríamos hablando de 0.98 por 0.92 nos daría que el 90.16% de probabilidad hay de que estén disponibles ya sea el carro de bomberos o la ambulancia. Vamos a ver un cuarto ejemplo. Un sistema eléctrico consta de 4 componentes, como se ilustra a continuación. El sistema funciona si los componentes A y B funcionan, y si funciona cualquiera de los componentes C o D. Por lo cual, la confiabilidad, que significa la probabilidad de que funcionen de cada uno de los componentes, también se muestra en la misma figura anterior. Hay que calcular la probabilidad de A, que el sistema funcione completo, y B, que el componente C no funcione, dado que el sistema completo funciona. Hay que suponer que los 4 componentes funcionan de forma independiente, por lo cual la respuesta sería que en esta configuración del sistema A, B y el subsistema C y D constituyen un sistema de circuitos en serie, mientras que el subsistema C y D es un sistema. Si en base a esto, para el inciso A, es evidente que la probabilidad de que el sistema completo funcione se puede calcular de la siguiente forma, con lo que corresponde básicamente a la intersección de A, B y lo que corresponde a la intersección con la unión de CD. Esto nos va a dar que va a ser igual a la multiplicación, tal como el teorema pasado, de la probabilidad de A
por la probabilidad de B por la probabilidad de la unión C y D. Esto sería igual básicamente a la probabilidad de A por la probabilidad de B por lo que corresponda a 1 menos la probabilidad de la intersección de los complementos de C y D. Esto básicamente nos va a dar como resultado 0.9 por 0.9 por 1 menos 0.08 por 1 menos 0.08. Esto nos daría una probabilidad final de 77.76%. Las igualdades anteriores son válidas debido a la independencia entre los cuatro componentes, nada más hay que recordar. Y para el inciso B, para calcular la probabilidad condicional en este caso, se observa que la probabilidad va a ser igual a la probabilidad de que el sistema funcione, pero el evento C no funciona, sobre lo que corresponde a la probabilidad de que el sistema funciona. La probabilidad de que el sistema funcione ya la calculamos en el inciso A, que es igual al 77.76%. Ahora bien, la probabilidad de que el sistema funcione, pero C no funciona, va a ser igual a la probabilidad de lo que corresponde a la intersección de AB, intersección con C, intersección con D, que va a ser igual a 0.9 por 0.9 por 1 menos 0.08 por 0.08. Esto nos daría un resultado final del 16.67%. Ahora bien, la regla multiplicativa evidentemente se puede extender a situaciones con más de dos eventos. Si en un experimento pueden ocurrir los eventos A1, A2 hasta AK, entonces estamos hablando que la probabilidad de la intersección de todos estos eventos va a ser igual a la probabilidad del evento 1 por lo que corresponde a la probabilidad condicional del evento A2 dado A1 por lo que corresponde a la probabilidad de A3 dado A1 intersección A2 hasta llegar a lo que corresponde a la probabilidad de AK dado A1 intersección A2 intersección hasta AK menos 1. Si los eventos A1, A2, AK son independientes, entonces se cumpliría básicamente la condición de que estaríamos obteniendo que la probabilidad de la intersección de todos estos eventos va a ser al final igual a la probabilidad, a la multiplicación de las probabilidades individuales de cada uno de estos eventos. Básicamente con un ejemplo que tenemos ya aquí visible, en el cual se sacan tres cartas seguidas sin reemplazo de una baraja ordinaria, hay que encontrar la probabilidad de que ocurra el evento intersección A1, A2, A3, donde A1 es el evento de que la primera carta sea un rojo, A2 el evento de que la segunda carta sea un 10 o una J, y A3 el evento de que la tercera carta sea mayor que 3 pero menor que 7. Dado lo anterior, vamos a definir los eventos de forma prioritaria. A1 va a ser igual a la primera carta, es un as rojo. A2 va a ser la segunda carta, es un 10 o una J. Y A3 la tercera carta es mayor que 3 pero menor que 7. Dado esto, la probabilidad de A1 va a ser igual a 2 sobre 52. P de A2 dado A1 va a ser igual a 8 sobre 51. La probabilidad de lo que corresponde a A3 dado la intersección de A1, A2 va a ser igual a 12 sobre 50. Por lo tanto, por medio del teorema que acabamos de ver, esto sería igual a la, en este caso, multiplicación de la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2 dado A1 por la probabilidad de A3 dado la intersección A1, A2, que es decir, 2 sobre 52 por 8 sobre 51 por 12 sobre 50. Esto nos daría una probabilidad final de 8 sobre 5525. La probabilidad de independencia establecida en el teorema 2 se puede extender a situaciones con más de dos eventos. Si se considera, por ejemplo, el caso de los tres eventos A, B y C, no basta con tener la probabilidad de la intersección de A, B, C, que sea igual, en este caso, a la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C, como una definición de independencia entre los tres. Si se supone que A es igual a B y C es igual a 0, el conjunto vacío, aunque la intersección de ABC sea igual a F y que da como resultado la probabilidad de la intersección ABC que sea igual a 0, que va a ser igual a la multiplicación de las probabilidades particulares de ABC, los eventos A y B no son independientes. Con base en lo anterior se puede definir lo siguiente. Un conjunto de eventos donde A es el conjunto de eventos de A1 hasta AN
son mutuamente independientes y para cualquier subconjunto de A, en este caso A y 1, A y K, hasta K menor o igual a N, tenemos que esa probabilidad sería igual a la multiplicación de las probabilidades de AI hasta A y K, perdón. Este sería básicamente el tercer teorema que deriva de los anteriores. Son los ejemplos que estuvimos viendo para esta sesión. Espero no sean muy confusos. Espero que hayan sido claros. Con base en estos estaremos haciendo los ejercicios de tarea. Evidentemente en la sesión de este sábado vamos a estar abundando sobre cualquier duda que salga al respecto de este video. Y evidentemente les encargo obviamente su tarea. Cualquier cuestión, por favor, háganmela llegar, por favor, a los medios de comunicación que tenemos establecidos. Y bueno, antes que nada les deseo una excelente semana, pásensela muy bien, estamos en contacto, que tengan una excelente tarde, hasta luego.